cubana reciba nuestro saludo este viernes 25 de marzo de 2021. Soy Rosy Amaro y con nuestros titulares iniciamos la emisión de Cuba Noticias. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel otorgó la Orden José Martí al intelectual Graciela Pogolotti. El reconocimiento es la más alta distinción que entrega el gobierno en el país a destacadas personalidades. Cuba expone en encuentro virtual convocado por el Foro de Sao Paulo la estrategia de la nación antillana en el enfrentamiento a la COVID-19. El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, denunció además el recrudecimiento del bloqueo estadounidense en medio de la pandemia. El gobierno cubano evalúa la gestión del desarrollo de la industria nacional desde la innovación y la ciencia a partir del aporte de sus trabajadores, expertos y científicos y del establecimiento de sinergias con la academia, lo cual fue evaluado por la dirección del país en reunión con directivos y especialistas del Ministerio de Industrias. Iniciamos con las informaciones. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel impuso a la reconocida intelectual Graciela Pogolotti la Orden Nacional José Martí, la más alta distinción que otorga el gobierno de la isla a destacadas personalidades. Durante la ceremonia en el Palacio de la Revolución, la también investigadora y pedagoga aseguró que este reconocimiento es un honor que la compromete. Felicidades, Graciela, fueron las emocionadas palabras del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la prestigiosa intelectual Graciela Pogolotti, tras condecorarla con la Orden Nacional José Martí, reconocimiento que Cuba le confiere a personalidades nacionales o extranjeras por sus relevantes y extraordinarios aportes a la cultura y a la nación. Un justo y merecido honor a quien desde hace más de 70 años ha contribuido al desarrollo creador del país desde el magisterio, el periodismo o el liderazgo de instituciones culturales. Asumo, por lo tanto, esta condecoración que me sobrepasa con el compromiso de seguir dando guerra mientras me quede aliento. La asumo también como homenaje implícito a los artistas que rodearon mi infancia, que padecieron en la República neocolonial la miseria más profunda, el desamparo total, la soledad, y se mantuvieron tercamente haciendo obra, contribuyendo a construir y hacer un país desde la creación artística. Al evocar a la condecorada Graciela Pogolotti, el intelectual Abel Prieto, quien fuera su alumno primero y después su compañero y amigo en batallas culturales por el bien de la nación, dijo que hoy es un día de orgullo y alegría para la cultura cubana y la patria, porque quien recibe la Orden Nacional José Martí es una de las figuras esenciales de nuestro país. Estoy seguro de que este reconocimiento no va a alegrar solamente a los escritores y artistas cubanos y a los trabajadores de la cultura. Maestros, profesores, periodistas, comunicadores, muchos hombres y mujeres de nuestro pueblo reconocen su magisterio, leen su columna semanal, la siguen y la admiran. Creo que mucha gente va a entender que la patria, a través del presidente Díaz-Canel, está premiando a una cubana muy especial. Es el homenaje de la nación a una de sus hijas más lúcidas, una cubana de casi 90 años que, como bien dijo, seguirá dando guerra con sus extraordinarios dotes intelectuales y su patriotismo, valores que la ubican en un relevante lugar en la historia de la nación. Y el tercer diálogo sobre medidas coercitivas unilaterales Cuba-Unión Europea tiene lugar este jueves en formato virtual, como continuidad a la cita celebrada en noviembre de 2019 aquí en La Habana. Este encuentro se realiza además en virtud del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación concertado entre Cuba y la Unión Europea en 2016 y puesto en vigor de manera provisional en 2017.
Durante el foro, representantes de la sociedad civil cubana y europea debatirán sobre la imposición de medidas coercitivas unilaterales como mecanismo de presión política y económica contra los estados, así como los daños provocados por esa política de Washington. También analizarán los ámbitos jurídicos y prácticos de la legislación existente en la Unión Europea para contrarrestar la aplicación extraterritorial de leyes impuestas por terceros países como la Helms-Burton, con la cual Estados Unidos refuerza su cerco a Cuba y amenaza a intereses europeos. Según la Cancillería, la delegación antillana denunciará el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el contexto de enfrentamiento a la COVID-19. Y lo adelantábamos en nuestros titulares. El ministro de Salud Pública de Cuba, doctor José Ángel Portal Miranda, expuso en un encuentro virtual convocado por el Foro de Sao Paulo la estrategia de la nación antillana en el enfrentamiento a la COVID-19. El representante cubano denunció además el recrudecimiento del bloqueo estadounidense en medio de la pandemia. Para enfrentar la situación epidemiológica provocada por la COVID-19, Cuba ha tenido como premisas la voluntad política expresa de que la salud de las personas es prioritaria, la gestión del gobierno, así como la prevención y la anticipación al riesgo. Así lo definió el ministro de Salud Pública de la Mayor de las Antillas, doctor José Ángel Portal Miranda, en su intervención en el encuentro virtual convocado por el Foro de Sao Paulo. El ministro cubano señaló que los resultados obtenidos en el combate a la enfermedad llevan en su esencia el pensamiento estratégico del comandante en jefe Fidel Castro y el empeño de la revolución para desarrollar los sectores de la salud y la ciencia, lo que permite contar con la infraestructura y el capital humano necesarios. Portal Miranda destacó las garantías en la atención médica a los pacientes con el acceso de camas de hospitalización para todos, así como los ventiladores pulmonares y requerimientos médicos y tecnológicos necesarios para quienes lo necesiten. Asimismo, destacó la labor que a nivel comunitario desarrollan los médicos, personal de enfermería, estudiantes de las carreras de ciencias médicas, especialistas de las terapias intensivas y de áreas diagnósticas y otros trabajadores del sector. Resaltó además los productos innovadores de la biotecnología cubana para minimizar la evolución de los pacientes hacia la gravedad, así como los 5 candidatos vacunales aprobados con los que cuenta la nación caribeña, 2 de ellos en fase 3 de ensayo clínico y otros 3 en fase 1 y 2 indistintamente. Portal Miranda valoró como favorables los resultados obtenidos hasta la fecha, al tiempo que expresó la posibilidad de poder inmunizar a la población cubana en el año 2021. Al referir a la proyección internacional, el ministro cubano resaltó la ayuda brindada por 57 brigadas médicas cubanas pertenecientes al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias Henry Reef, que han apoyado el combate a la enfermedad en 40 países, 22 de ellos en la región de las Américas. Según datos ofrecidos, las brigadas se han sumado a los más de 28.000 profesionales de la salud que ya laboraban en 66 naciones antes de la crisis sanitaria. Durante estos meses, la Henry Reef ha atendido 1.262.226 pacientes. Al denunciar el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, el titular del sector de la salud señaló que entre abril y diciembre de 2020, el cerco económico causó pérdidas de $204 millones. Los daños durante casi 6 décadas superan los $3.272 millones. El ministro de Salud sentenció que Cuba continuará con su labor solidaria pese a los intentos por desacreditar la labor del personal médico en el mundo y aseguró que el verdadero secreto de los resultados está en la esencia misma de la revolución, la unidad de todos los cubanos. Dayana Natasha Romero, Cubavisión Internacional. Momento de una primera pausa en esta emisión de Cuba Noticias. Al regreso, otras informaciones del ámbito nacional.
Cuba confirmó en la jornada del miércoles 816 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un total de 3.334 casos activos. Se reportaron 3 fallecidos y 827 altas médicas, según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Nuevamente se lamenta la pérdida de 3 vidas humanas para un total de 408 desde la llegada de la COVID-19 a Cuba. La Habana continúa siendo la provincia con el mayor número de pacientes positivos al nuevo coronavirus, con una amplia dispersión en sus 15 municipios, reportando 447 casos, seguida de Granma con 100, Santiago de Cuba 56 y Camagüey con 54, representando los territorios con mayor incidencia en el país. Del total de casos, 808 son autóctonos, 8 importados, y de ellos 401 pacientes no mostraron síntomas. Se procesaron ayer una cifra que es la que aspiramos a mantener y tal vez incrementar, 19.812 muestras en los laboratorios de biología molecular que en nuestro país están dedicados al estudio de la COVID-19. Como resultado del análisis de estas muestras, se diagnosticaron 816 personas con la COVID-19. Cifra elevada, 80 más que el día anterior, y esto hace que la positividad de las muestras analizadas ayer se incremente a un 4,12%. En la jornada del miércoles se dieron 827 altas médicas, acumulando 66.004 pacientes, 11 más que los casos diagnosticados, logrando una reducción en los casos activos. Igualmente se informó que se encuentran 64 pacientes en terapia intensiva, 23 críticos y 41 graves. Por grupos de edades menores de 20 años, ayer elevado nuevamente el 14,8%, 121 niños, jóvenes, adolescentes, y de ellos 108 en edades pediátricas. Estamos hablando del 13,2% de todos los casos diagnosticados ayer. Más importante y de más riesgo, 13 lactantes se confirmaron ayer, de La Habana 10, de Santi Espíritus, de Artemisa y de Mayabeque, 1 de cada uno. El director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, ratificó la necesidad que aun cuando Cuba ya comience a aplicar los candidatos vacunales en ciertos territorios del país, es necesario mantener los protocolos sanitarios en las instituciones y en la población para así evitar un mayor contagio del nuevo coronavirus. Susana Vélez, Cubavisión Internacional. La primera dosis de Soberana 02 ya fue administrada a 22.000 voluntarios de los 44.010 previstos en la fase 3 de ensayos clínicos. Con esa cifra se alcanza la mitad de la población incluida en la última etapa de los estudios. A la par, avanza también el ensayo de intervención con este candidato vacunal. Entre las instituciones de la salud incorporadas se encuentra el Complejo Ortopédico Internacional Fran País en La Habana. La organización y el seguimiento detallado de los protocolos establecidos han sido una constante en los primeros compases de este estudio clínico. Ampliamos con el siguiente reporte. La dinámica de trabajo cambió y los trabajadores del Complejo Científico Ortopédico Internacional Fran País se convirtieron en participantes voluntarios del ensayo de intervención del candidato vacunal Soberana 02, todo con una organización bien rigurosa. Primero los trabajadores de zonas rojas, los más expuestos al virus, y posteriormente hemos ido con los trabajadores de las áreas no expuestas con el mismo riesgo a la infección de SARS-CoV-2. Luego de recibir información sobre el ensayo y leer las instrucciones pertinentes, mediante el método clínico se vuelve a indagar en las condicionantes que pudieran excluir o no a los individuos de este estudio. Se le hace un interrogatorio con el fin de saber enfermedades de las que padece, si tiene alguna alergia, y además de eso se le toma la temperatura, se le toma la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. En 4 vacunatorios habilitados en un área específica de la institución hospitalaria, los sujetos se enfrentan a otro diálogo, dan el consentimiento informado y reciben a Soberana 02,
un paso esencial para evaluar los efectos de la vacunación en sectores poblacionales con elevado riesgo de infección y contagio con la COVID-19. Los pacientes llegan aquí normal, tienen miedo para el pinchazo, pero no a la vacuna. ¿Vienen con ganas de vacunarse? Con ganas de vacunarse, exacto. ¿Y usted ya se vacunó? No, todavía, en unos días. Ni ansiedad, ni nervios, todo normal. Estábamos en esperas de este momento. ¿Y ahora? Bueno, ahora seguir con el trabajo. Durante una hora deberán permanecer atentos a una posible reacción y para ello cuentan con la pericia de un equipo de profesionales que no pierde de vista cualquier sintomatología. Hemos detectado escasas reacciones adversas. Solo en una paciente joven de 25 años, dolor en la región de vacunación, específicamente el deltoide izquierdo. Y constatamos en una paciente de 50 años hipertensión ligera. Es la primera jornada de este estudio de intervención y aún quedan cientos de sujetos por vacunar, pero una comisión de la entidad reguladora, el SECMED, estuvo aquí e hizo su evaluación. Inspeccionó toda y cada una de las áreas y se fue con muy buena satisfacción del sitio. Incluso felicitaron por la organización que teníamos y cómo marchaba el proceso. Mientras tanto, en el Fran País la vida continúa y ahora todo tiene una motivación adicional, que Cuba sea más inmune y más feliz de la mano de sus vacunas. Tiempo para conocer la información meteorológica en el país y ya se encuentra con nosotros el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Bienvenido a Cuba Noticias. Gracias, Rosy. Amigos televidentes, bueno, ha ido mejorando la condición meteorológica, sobre todo en el territorio nacional. Los destinos disfrutan de sol, algunas nubes durante la tarde, pero baja probabilidad de lluvia, si acaso algún chubasco ocasional en el destino oriente, donde se mantiene la llegada de nublados en el flujo del este. El resto del territorio nacional, observen cómo los nublados van tomando la dirección del flujo del sudeste, por eso también la temperatura se eleva. Vamos a comenzar en detalles por el destino occidente. Pueden observar cómo vamos a tener mucho sol en el destino. Algunos nublados parciales aparecerán en La Habana, Cayo Largo, pero con baja probabilidad de lluvia. El amanecer con temperaturas de 21 hasta 24 grados Celsius, o sea, la temperatura en ascenso, y las máximas pueden llegar hasta 33 grados en el destino Viñales. En el centro del país también disminución gradual de los nublados y las lluvias, aunque pudiera aparecer algún chubasco en Playa Santa Lucía durante la madrugada debido al arrastre que provoca el flujo del este sobre esta zona del destino centro. El resto del destino con sol, mayormente soleado, aunque en la mañana pudiera aparecer algo de nubosidad en Cayo Santa María. Las temperaturas mínimas desde 20 hasta 23 grados en Playa Santa Lucía y las máximas desde 30, y pudiera haber algún valor más fresco en Cayo Santa María de 28 grados la temperatura máxima. En el oriente del país se mantiene la lluvia en el destino Baracoa. Pudiera amanecer con lluvias, ya después mejorar la condición, o sea, ser una tarde nublada pero sin lluvias. El resto del destino más bien con sol, algunos nublados parciales en Bayamo y Santiago de Cuba durante la tarde y la temperatura máxima hasta 34 grados. Se estará amaneciendo este viernes ya por el oriente del país a las 6:54 de la mañana, se pone el sol a las 7:53 de la tarde por el occidente, y la luna en su fase de cuarto creciente en 2 días será ya luna llena. Así que, mis amigos, los destinos con baja probabilidad de lluvia, ascenso en la temperatura, algún chubasco ocasional todavía en el destino oriente. Estabas revisando en tus redes sociales y dices que con la luna llena ya se puede trasplantar. ¿Cómo no? ¿Cómo no se debe trasplantar ya con la luna llena? Algunas labores, pequeños laboreos se pueden hacer, pero fundamentalmente las plantas que están en interiores pueden ser trasplantadas al exterior, principalmente los árboles y los arbustos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Seguimos con otras informaciones. La gestión del desarrollo de la industria nacional desde la innovación y la ciencia a partir del aporte de sus trabajadores, expertos y científicos y el establecimiento de sinergias con la academia fue evaluada por la dirección del país en reunión con especialistas del sector. El Ministerio de Industria trabaja hoy en unos 200 proyectos de ciencia e innovación y más de 120 de ellos con las universidades. Cuba continúa dando pasos hacia la necesaria participación de la ciencia y la innovación en la solución de los principales desafíos de la economía nacional, un pilar fundamental en la gestión de su gobierno. A la contribución de investigadores y expertos en el enfrentamiento a la epidemia de COVID-19, la producción de alimentos, la energía y la construcción, se sumó este miércoles otro sector estratégico, la industria. Es imposible el desarrollo y la transformación de la industria sin ciencia y sin innovación. Es un elemento básico
en el desarrollo y es un elemento fundamental para lograr los resultados que se proponen. En el encuentro se expusieron las líneas de trabajo y acciones concretas que se llevan a cabo para gestionar el desarrollo de la industria cubana desde la innovación y la ciencia, y que pasan por el imprescindible vínculo del sector productivo con la academia y las diferentes instituciones científicas. Interconexión que es preciso potenciar, como aseguró el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Queremos pasar de un estado donde tenemos una insuficiente conexión entre el sector del conocimiento, el sector productivo de bienes y servicios y los territorios para el desarrollo del país, a un estado deseado de elevado impacto del conocimiento, la ciencia y la innovación en el avance del país para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. El mandatario cubano insistió en que los resultados de la investigación científica se materialicen en la práctica en el menor plazo posible y aporten soluciones a los problemas que enfrenta la nación. No estamos hablando solo de investigación científica, estamos hablando de investigación científica para solucionar los problemas, por lo tanto no queda más remedio que llegar a la innovación. Aquí estamos trabajando con los organismos, esto tenemos que llegarlo hasta el desarrollo local. La adecuada preparación de los recursos humanos y en particular del personal altamente calificado resulta vital para asumir con éxito los retos actuales y futuros. Aquí lo que hay que poner los doctores y los másteres en función de resolver los problemas de la industria. Lo otro no tiene sentido, no es tener el título por tener el título, es tener el título porque aportó de verdad y va a seguir aportando a la solución de los problemas. De muy importante se calificó la creación de consejos técnicos asesores en las diferentes entidades vinculadas a la industria nacional. Se trabaja para mejorar su funcionamiento, propiciar la participación activa en ellos de académicos y expertos y ganar en profundidad en el análisis de los temas que se examinan. Miguel Díaz-Canel consideró que ya hay un importante trabajo realizado en el ministerio y llamó a continuar profundizando el aporte de la ciencia cubana en ese sector de gran relevancia para el desarrollo del país. Segunda pausa informativa en esta emisión. Al regreso, otras informaciones que son titulares en esta jornada. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más. Mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Tiempo para los deportes. A pesar de la derrota 1-0, la selección cubana de fútbol hizo historia en el partido de este miércoles ante Guatemala en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar. La participación de 4 jugadores internacionales nacidos en Cuba despertaron a la afición futbolera del país. Gracias a la colaboración del periodista Lázaro Valdespino, tenemos declaraciones del director técnico del equipo cubano después de concluir el partido. No llenamos las expectativas quizás de lo que esperaba quizás el pueblo cubano, ¿no? La afición que siempre tenemos, pero estamos muy agradecidos de todo el apoyo que nos han dado. Eso nos ha dado aliento, lo hemos seguido por las redes, lo hemos seguido con las opiniones, con la televisora. Indudablemente que estamos muy regocijados del efecto que ha provocado en los muchachos precisamente el apoyo que tenía la afición cubana. Porque los muchachos hicieron un esfuerzo, un equipo que se reúne por primera vez, jugadores que vinieron muy cansados y que se honor en este caso a Onel, Mike que se incorporó también, los demás muchachos que teníamos acá, algunos incluso con algunas molestias, pero yo creo que todos salieron conscientes a la cancha buscando un resultado porque realmente nos los pedía, lo necesitaban. No sucedió por X motivo, indudablemente no vamos a culpar a nadie, el fútbol es así y tenemos que jugar con esas condiciones. Les digo, el partido fue un partido donde expusimos todo lo que podíamos desde el punto de vista como grupo, como equipo y pensamos de que podemos darle un poquitico más. No hemos perdido la eliminatoria, hemos perdido un partido porque nos hemos dado cuenta que podemos y esto nos va a dar pauta para seguir adelante indudablemente con los jugadores que tenemos, con otros jugadores más, pero indudablemente creo que Cuba está viva nuevamente en el fútbol acá en Centroamérica.
Y de los deportes vamos a las notas culturales en esta emisión de Cuba Noticias. A propuesta del Instituto Cubano de la Música y del Ministerio de Cultura, en alianza con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, tomaría cuerpo la estrategia que evitó el apagón musical en medio de la expansión de la COVID-19 y que sentó pautas en el empeño por mantener viva la creación y llevar al pueblo alegría en medio de una contingencia. A un año de esta iniciativa titulada Estamos Contigo, se presentó un programa especial. Un concierto especial fue organizado para celebrar el primer aniversario de las presentaciones online Estamos Contigo, que tuvieron como punto de partida una iniciativa del músico David Blanco. Esta vez se elaboró un remix de 1 hora de duración con presentaciones de varios artistas que estuvieron a lo largo de este año. Según datos oficiales, desde la primera transmisión hasta este 24 de marzo de 2021, se entregaron a la televisión 262 programas en los que participaron 226 agrupaciones artísticas, de las cuales formaron parte más de 3.500 músicos. Y de esta manera concluimos la emisión de Cuba Noticias. Recuerde que puede encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde puede seguir nuestras transmisiones en vivo y dejarnos sus sugerencias y sus comentarios. Soy Rosy Amaro y lo espero en una nueva cita con Cuba Noticias desde nuestros estudios centrales aquí en La Habana.